Gloria al Señor Jesús. Siéntese un momento, hermano. Dígale al que está a su lado, Dios lo bendiga. Agradecidos con Dios esta noche. Saludo a la iglesia del Señor. Digamos gloria a Dios. A ver los muchachos de la fundación, ¿quién vive? A su nombre y a su pueblo. Me alegra saludarlos a todos y a la iglesia en general, los hermanos pastores que están aquí, los ministros y servidores del altar. Dios les bendiga a los hermanos músicos. Bueno, muy contentos de estar aquí, hermano. Agradecer a todos. Y antes de contar el testimonio, hermanos, muchas gracias a todos por estar aquí apoyando este trabajo. Amén. Uno de los frentes de acción más nuevos, más recién nacidos, por decir así, de nuestra iglesia es poblaciones, evangelismo en poblaciones especiales. Hay mucho por hacer, hermanos. Damos gracias a Dios que hemos logrado estos 8 años hacer un trabajo. Amén. Y ahora de la mano de la iglesia, que están coordinando, informando, capacitando también a nosotros mismos y a más personas para poder avanzar en medio de tanta necesidad. Nos llega gente sin zapatos, gente tiroteada, gente, hermanos, personas destrozadas. Amén. Actualmente tenemos en las sedes de la fundación, en las 35 sedes, 1400 muchachos. Y la necesidad, hermano, impresionante. Y siguen llegando más y más. Y bueno, Dios está salvando a muchos. Amén. Yo quiero, antes de testificar, si ustedes me acompañan, cantemos esa canción que dice: yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. ¿Ustedes la saben cantar? La iglesia se coloca en pie un momentico. Mire, para mí testificar, a mí me gusta hablar de Dios, predicar un mensaje cuando Dios me regala palabra. Pero a veces Dios le permite a uno testificar para dejarlo así apachurradito, que uno se acuerde, ¿de dónde me sacó mi Cristo a mí? Estar en medio de este pueblo hoy, habiendo gente que a la final no tiene a Cristo, pero no son tan malas personas. Hay gente que no conoce a Dios, pero mala gente no es que sea. Pero uno, hermano, realmente es por la mera misericordia de Dios que está todavía entre los vivos. Y aparte libre, porque debería estar pagando un canazo muy terrible yo. Pero nada, yo a veces le digo: Señor, tan bueno que usted ha sido conmigo. No quedé tuerto porque era tuerto. No quedé inválido, no quedé loco porque estaba loco. Todo lo que Dios ha hecho. Yo quiero que Dios con este testimonio aliente la fe de alguno. Cantemos esa canción. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y decimos: yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos? Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos. Y yo le canto con tanto cariño. Y te canto, yo lo quiero mucho. Alabanzas, Padre, entre naciones. Su amor es fiel y grande. Tu amor es más grande que los cielos. Es más grande que los cielos. Tu lealtad Y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los alguien que lo alabe, alguien que le regale un aplauso a mi hermano, alguien que exalte a este Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno. Exaltado sea
Voy a apoyarme en este texto de la palabra de Dios que está en Isaías capítulo 48 y quiero leer este versículo, amén, verso 8. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Siéntese, hermano, tenga la bondad. Tantas cosas que contar. La verdad es que la misericordia de Dios, a veces cantamos canciones, amén, y hay una que es conocida dentro de nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia pentecostal, y a veces no se canta mucho, pero todos no la sabemos. Su misericordia es más grande que los cielos. Y así uno a veces la canta porque ya la tiene memorizada. Su misericordia es más grande que la tierra. Y decimos que es más grande que el sol, la luna y las estrellas, su misericordia. Pero yo a veces pienso que algunas personas no alcanzan a entender lo perdonador, lo bueno, lo realmente misericordioso que puede llegar Dios a hacer con una persona cuando Él quiere. Porque por eso la Biblia dice, Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Como también dice, yo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Parece que no tienen mucho peso para algunas personas esos textos de la Biblia, pero simplemente Dios ama a algunas personas. No sé por qué tanto. Yo tengo que decir que el amor de Dios conmigo ha sido demasiado. Por su misericordia estamos aquí. Yo, bueno, ahora gozo de tantas bendiciones, pero siempre me conmueve mucho acordarme de todo lo que Dios realmente ha hecho en la vida de tantos, pero en la mía. Yo soy de la ciudad de Pereira, Risaralda. La ciudad de Pereira, Risaralda. Mi mamá, que por la gracia de Dios ahora es una hermana en Cristo. Porque aquí hay muchachos que conocen a la hermana Gloria. La hermana Gloria, mi mamá, bueno, no porque sea mi mamá, pero ella es bonita. Y ella se casó hace poco. Yo tengo 40 años, mi mamá tiene unos 56. Más o menos 57 por ahí ella tiene. Y mi mamá, porque hay gente que tiene la gracia de Dios, todos tenemos la gracia de Dios, pero hay gente que tiene su pinta, que es bonita, que tiene su, amén. Y mi mamá, aún que tiene 50 y pucho, y esa señora es bonita, pero cuando ella tenía sus 15, ahora está en Cristo mucho más, y es una intercesora. Yo estaba predicando en Pereira en una olla, escuché una mujer que gritaba y era mi mamá. Estoy muy contento de haberla traído y que ella haya conocido al Señor, se haya bautizado, y es una gran servidora de Dios. Cuando mi mamá tenía como unos 16 años, se vino de un pueblo que se llama San José el Palmar, Chocó, y ella se vino en rebeldía con sus padres, con los abuelos de nosotros. Y mamá se vino con quien en vida fue mi padre. Yo lo conocí en el hospital. Yo ya estaba habitante de calle cuando vinieron a buscarme para que fuera a conocerlo, porque él pidió antes de morirse que me quería ver a mí y a mi hermano, que ya murió mi hermano. Y entonces yo fui a verlo, pero yo estaba muy indigente. Y lo alcancé a ver esa noche. Estaba conectado con un poco de cables y yo en la ansiedad de consumir droga, todo ese pasillo estaba lleno de gente conectada. Y yo raqueteé a todo el mundo ahí, jabones, frutas, y me fui. Y yo no volví y él ya murió. Ese hombre, antes de morir, él conoce a mi mamá. Mamá era una jovencita. Y él embaraza a mi mamá. Y entonces nacemos mi hermano y yo. Mi hermano lo amé mucho. Un alma gemela, lo amé demasiado. Y todavía he llorado a veces, amén. Porque lo extraño, porque lo amé demasiado. Y él también a mí. Y éramos unos niños recién nacidos. No habíamos cumplido todavía unos meses de edad
cuando este hombre dejó a mi madre y se fue. Mi mamá quedó en la ciudad de Pereira siendo una niña, porque prácticamente, bueno, no una niña, pero 17 años, es una jovencita muy bonita. Ella viene de un pueblo, era más bien montañerita, por decirlo así, no tenía mucho mundo. Y entonces aparece un hombre, instrumento del mismo Satanás, ofreciéndole supuestamente una mano ayudadora y el encanto de ella. Y yo no sé cómo ella comete ese error. Bueno, las personas sin Dios son como hojas que se lleva el viento. Mamá no tenía al Señor, y entonces fue cuando nosotros fuimos a parar a un lugar donde estuvimos secuestrados varios años. Eso se llama Dos Quebradas, Risaralda. Pereira es una ciudad grande de Risaralda y Dos Quebradas es como un corregimiento que está al lado de Pereira. Y allá en Dos Quebradas había un lugar que se llama Frailes. Frailes es un barrio muy grande ahora, pero Frailes era como unas fincas, como unas veredas, como casi unos potreros por allá. Había un lugar que llamaba Comuneros en la parte de Frailes. Comenzamos a crecer en medio de todos los abusos más terribles, en medio del maltrato físico, psicológico y verbal más diabólico que una persona pueda imaginarse en la niñez. Los niños deberían correr, deberían jugar, amén. Pero nosotros tuvimos una niñez, hermano, y si bien la Biblia dice, instruye al niño en su camino, que cuando él fuere viejo no se apartará, también es cierto que cuando el diablo coge un niño y lo marca, hermano, aún no llega viejo, y hay cosas que todavía uno dice, Señor, necesito todavía seguir siendo sanado de esos recuerdos. Y que Dios hace una obra grande en nosotros. Y yo le decía temprano a los niños, a la hermana de escuela dominical, cómo hubiera querido uno haber nacido con padres cristianos. A veces los muchachos no valoran que sus papás sean evangélicos y que les estén ahí hablando del pecado y invocándole el nombre de Jesús y diciéndole, ore, 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 apague el celular, ore. Ya hubiera querido uno un papá evangélico por ahí. Ay, Dios mío, qué bonito hubiera sido. Nosotros no alcanzamos eso. El tipo era un drogadicto, psicópata, empedernido, depravado y de todo, hasta asesino era. Y entonces sometió a mi mamá a un yugo, a una esclavitud tan terrible, que mi mamá tenía que ir a conseguirle dinero a este señor. Y si mi mamá no llegaba con unas cuotas de dinero que tenía que entregarle a este tipo, nos encontraba chorreando sangre a todos. Aparte de eso, en el transcurso de los años que yo recuerdo, nacieron otras dos niñas. Son mis hermanas. Yo le digo a una de ellas, le digo la Galáctica. Es una mona que sale por las redes así mostrando todo y coloca unos letreros todos estrambóticos, que es que no pierdan el flow. La reina del flow. ¿Qué reina del flow? Mi hermana está bien corrida. Yo la quiero. Tiene cirugías, es bien loquita, pero yo la quiero. Era una mona chiquitica, crespita, y habían dos monitas, ella y la otra también Galáctica, que está en Chile. Y mi hermanito y yo, éramos una cadenita chiquitico, mi hermanito y yo, y las dos monitas, hijas del tipo ese. Y bueno, ahora mi mamá tuvo otros dos, pero eso es otra historia. Uno está en las calles todavía, mi hermana la encontré indigente y ya predica la palabra del Señor, llegó de Brasil conmigo. Hermanos, ese hombre, yo me acuerdo que yo siendo un niño pequeñito, el tipo se comenzaba a meter bazuco y me pasaba un radio grandotote. Y yo tenía que tener ese radio así, me temblaban las piernitas, me temblaba todo. Yo no podía bajar ese radio porque me cogía y me cogía las manos. Ya me elevaba. Y así mismo a mi hermanito. Entonces uno se orinaba del susto, ya del cansancio. Y yo me acuerdo tanto de un programa que sonaba que es que yo me acuerdo que sonaba así. La ley contra el lampa. Y el man le bajaba volumen, le subía, le bajaba, se agachaba, se paraba. Seguro se montaba en la película que ya le iban a caer allá. Y este desgraciado, hermano, nos daba unas palizas a mí, a mi mamá. Mamá a veces la vimos en un charco de sangre allá golpeada.
un cordón umbilical por allá, un bebé, y esa cosa, hermano, eso era un infierno, lo que se dice un infierno. Una vez recuerdo que venía y abusaba de todos, de mis hermanas, de todo el mundo. Mamá a veces llegaba tarde y el tipo comenzaba a maldecirnos, bastardos, si no llega esa no sé qué, ya sabe, tome al uno, tome al otro, y nosotros éramos esperando a qué horas aparecía mi mamá con la plata de ese psicópata. Una noche recuerdo que mi hermano, porque muchas personas celebraron la muerte de mi hermano, aquí está mi esposa que sabe cuánto amaba yo, y mucha gente celebró diciendo ya siquiera murió ese criminal. Y aún cuando fui a predicar hace días a un barrio de Pereira, allá fueron a pegarme un tiro. Invocamos el nombre de Cristo Jesús, los vecinos salieron porque hay hermanos de la iglesia y bueno, Dios hizo una obra grande. Ahora en la sede de Pereira hay como unos 60 muchachos y allá está el hermano Hernán Castaño y está un pueblo grande, se levantó también allá. Dios siempre hace como quiere porque Él es Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y un día estaba yo, mi hermanito, porque muchas personas dirán, pero si una persona que fue tan terrible, ¿cómo puede estar ahora por ahí predicando sin antecedentes, andando en la Seca y la Meca? Pero es que es la obra de Dios. Ante eso ni siquiera yo encuentro a veces qué decir. Yo no encuentro qué decir. Para mí, mientras veo todo este pueblo de Dios, yo me pregunto tantas cosas. Yo me cuestiono, yo mismo me hago preguntas. Porque yo digo, tantos evangélicos que habían en la iglesia lleva 80 años. Digo, bueno, era más fácil que Dios cogiera a un hermano ya formado, ya educado, ya estudiado, sellado y lo hubiera puesto a hacer este trabajo. Pero todos los que hoy son directores, estábamos hace 8 años, todos estábamos soplando en diferentes ollas. Los que están todos los que hacemos hoy parte de la junta directiva, hubo un campamento de misiones y nos pusieron psicólogos, hombres de Dios, Mano Miguel Lozano, y ese día hubimos 71 parejas de que ya son servidores. Y ahora los últimos 2 años y medio en el registro de secretaría aparecen bautizados con los 6 que se bautizaron hoy en Brasil, 864 que se añaden al cuerpo de Cristo. No sé si usted se alegra y le da un aplauso al Señor, porque grandes son sus maravillas. Y ese día el hombre venía partiendo cajones, dando patadas y puños. Alcanzamos a ver cuando mamá cayó allá en un charco de sangre y nosotros corrimos y él le daba mucha piedra que nos le escondiéramos, y entonces nos alcanzamos a esconder, pero ya nos iba a encontrar porque ya venía por ahí. ¿Dónde están? Bastardos, no sé qué, los hermanos. Entonces mi hermanito me cogió de las manos, teníamos como unos 5 añitos y a mí nunca se me olvida esa escena. Y él me cogió de las manos a mí y yo le cogí las manos a él, así nos cogimos los dos y nos estábamos orinando ahí en esas pantaloneticas y nos temblaban las paticas así. Y yo me acuerdo que mi hermano me miró y me dijo estas palabras: cuando clecao matamos. Y yo le respondí, pero yo primero, así ahogado, yo primero mato y usted mata. Y esas fueron las palabras que me dieron vueltas en mi cabeza. Cuando crezca lo matamos. Oiga, uno que va a pensar que el diablo va a tomar ventaja de esos 2 niños aterrorizados en ese cuarto de esa pieza. Solo Dios es bueno y justo, misericordioso y clemente, dice la Biblia. Y allá mi mamá, bueno, ahí crecimos cuando teníamos como unos ya 7, 8 años antes que nos sacaran de allí. A veces se quedaba dormido el hombre, se quedaba dormida mi mamá y dormían 2 días derecho. Nosotros con hambre aprendimos a hacer ahí cualquier colada. Y entonces cuando ellos se dormían, mi hermano y yo comenzábamos a torturar animales de esa finca. Cogíamos al pato y con un alicate le enroscábamos la lengua al pato. Mi hermano cogía una gallina, yo le metía una manguera por detrás, mi hermano le tapaba el pico, yo abría el chorro para devolverle el huevo. Cogíamos un poco de ratones y le amarrábamos las patas de los ratoncitos, le echábamos caucho caliente y que haciendo un tren. Lo que eran ranas, le metíamos en unos cables
pescados, sapos, quedaban esas ranas así que congelada, descongelada. Eso animal que nos diera la pata lo quemamos, le arrancamos las patas, las alas, pero comenzamos como a desahogar nuestra ira con cualquier bicho que se dejara coger, lagartija, perro, gato, tortuga y animal que se dejara coger, hermano, su puñalada, su ojo le sacábamos, algo le hacían. Cuando se despertaba el tipo, me acuerdo que salían cutu, 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 y salía la gallina tuerta, el pato cojo, el perro puñaleado, y decía, tan raro esto, será una chucha, será un tigrillo. Y éramos mi hermanito y yo, la chucha y el tigrillo, era entrenando. No sabíamos lo que nos iba a suceder más adelante. Nuestra niñez se veía trocada por una cantidad de miedos y un enojo extremo, una ira insoportable que nos consumía a esa corta edad. Una impotencia, hermanos, una impotencia tan impresionante que obviamente el enemigo la iba a aprovechar. Gracias a Dios, vuelvo y le digo, por los que han conocido a Cristo y no se han sentado en silla de escarnecedores, amén, por la misericordia de Dios. Allá en Pereira Risaralda, mi mamá conoció un hombre que se llamaba Julián. Ese es mi otro padrastro, a ese sí lo quiero mucho, aunque fue un delincuente y nos enseñó a robar y a sobrevivir en la calle. A ese sí lo quiero yo, se llama Julián, y aunque es un hombre ya viejo, he ido a visitarlo al barrio Cuba y le estoy hablando de Cristo y confío en Dios, que Dios va a tratar con el viejo. En Pereira había lo que se llamaba la Galería, ahora se llama Ciudad Victoria, ahora se llama El Éxito, ahora esa parte de Pereira es bonita, pero ahí quedaba lo que llamaban la Galemba, la galería, y dentro de la galería quedaba una parte que llamaban la 15 con puñalada, cerca de las cuevas del humo, de la olla que se llamaba la olla del pequeño Beirut, en la 17 de Pereira. Hermanos, vendían droga como vendiendo papas, tomate, cebolla, como vender ahí en el centro, cuando usted va al centro que dicen, lleve la papa criolla, lleve, son paquetes de habichuelas, son paquetes. Ya he visto que venden así en las plazas, así vendían allá, pero droga. Eran cuadras enteras, y ahí vendían, nosotros nunca pensamos que íbamos para allá. Ahí vendían la droga como vendiendo, hermano, unas mesas, y habían rocas de perico, rocas de bazuco, papeletas de picadura, había gales, vendían de toda droga, hermano, frascos de popper, pastillas, vendían de todo, y hacían propaganda. Lleve la crema caqueteña, la que no le miente, lleve. Y hacían propaganda que es que no coma, no duerma, fume. Unos loquitos así. No coma, no duerma, fume. Y más adelante vendían un bareto de marihuana con una papeleta de bazuco envueltos con una cintica y 3 fósforos. Y decían que es que lleve el matrimonio sincero, sin trampas. Matrimonio sincero, sin trampas. Y había un loco que decía, oiga señores, hago mandado y no vuelvo. Allá había otro que cuando venía la policía, se llaman los campaneros. Cuando la policía venía arriba, gritaban, es que ¡Drácula! Sonaban puros pitos. Cuando venía la patrulla de estos antibotines, gritaban desde arriba por un parlante, ¡Robocop! Eso corría toda la galería, hermano, se veía el mismo infierno. Los niños en el piso haciendo avioncitos con patas de marihuana, toda la gente que murió allí, toda esa gente que murió, todos esos niños que crecieron allí con nosotros, ya no están. El Pinao La Araña, el Pinadito Tabaco, Cuartas, Manrique, Calavera, Mundo Malo, y a mí que me decían Gacelo o Velosa, chiquitico era yo. Porque mi padrastro conoció a mi mamá. Este negrito que yo le digo se llamaba Julián. Y un día mi mamá desesperada, ella entraba cerca a esa zona, a unos billares que llamaban Anarcos, Puerto Nuevo. Y entonces ese hombre llamó a mi madre. Y mi madre le contó que los hijos de ella los tenían allá en un lugar y que si ella no llevaba dinero, un día los iba a encontrar muertos. Y entonces eso indignó a ese hombre que manejaba esa zona, y ese hombre iba a ser mi otro padrastro y yo no lo sabía. Le gustó a mi mamá,
Y entonces le hizo una oferta heroica. Yo voy y lo saco. ¿Quién es ese man pues? Que es muy, el padrastro habla así, que es muy malo, que un negrito chiquitico. Y yo me acuerdo que mi mamá llegó por la tarde y nos dijo, vengan. Y dijo mi mamá, vaya, échenle comida al perro. Llamaba Chapolo y Ferry. Échenle comida a Ferry y a Chapolo. Los dejan sueltos para que se huelen. ¿Qué pasó? Y nosotros teníamos como 8 añitos. Y dijo mamá, ojo con ir a sapear. No se van a dar visaje ninguno de los dos. Nos van a sacar de este infierno. A mí me quedó esa palabra aquí. Nos van a sacar de este infierno. Dijo mi mamá, ahorita por la tarde no vayan a dar visaje hasta que lleguen unos amigos míos. Oye papi, y mamá se agarró a llorar. Nos van a sacar de este infierno. Yo papi, ya nadie les va a pegar. Entonces yo y mi hermanito nos miramos así como diciendo, nos vamos. Pero nunca se me olvida por la tarde cuando llegaron esos hombres. Vean, mi padrastro llegó con otros 4, Candelo, Patepalo, Cucaracho y Ñoño. Hermano, eso fue como ver los magníficos. Como ver usted los magníficos en la vida real, se bajaron así. Y dijo mi padrastro todo chiquitico, hola mamazota. ¿Todo bien, bebé? Yo papi, todos los hijos tuyos, Gloria. Y nosotros así. Mano, yo veía a ese tipo, ahora que yo me encuentro con mi padrastro, soy un pitico. Pero yo vi ese tipo grandote. Yo me grabé la cara de él y los ademanes, por eso a mí me ha dado tan duro. Todo me ha dado duro. Y entonces llega y dice mi padrastro, ¿cómo me llama usted? Ya hermano, Mario. ¿Y usted? Edward. Póngale cuidado, papi. El que meta con su mamá, hay que matarlo. Eso hay que matarlo. ¿Cierto, Cucaracho? Cucaracho, ¿qué es qué? Ni siquiera hablaba. Era una gorra así. Y un pelito largo aquí decía, ¿cierto, Cucaracho? Que eso hay que matarlo. Cucaracho, ¿qué es qué? Ni siquiera decía, claro, sino que es que. Entonces yo me puse a mirar eso y yo decía, estos. Claro, para mí esos fueron mis salvadores. En mi mente de niño ellos eran los buenos y el otro era el malo y estos eran buenos y yo iba a quedar con ese chip. Estos son buenos, sí, porque me ayudaron. Yo no sabía que había un Dios tan bueno. Para mí los buenos eran esos, Cucaracho, Patepalo, Ñoño y Candelo y mi padrastro. Salimos de allá a vivir al centro de la ciudad de Pereira y en muy poco tiempo comenzamos a aprender como el arte. Es obra del diablo robar, pero ellos lo hacían como un arte. Eran especialistas, eran ladrones de alto calibre, por eso era una banda organizada del hurto en la ciudad de Pereira, Risaralda, y estaba un poco de gente, Chucho Guzmán, Pablito, Fulano, Sultano, y yo comencé a mirar, y entonces en ese ambiente para nosotros era fácil. Mi padrastro nos daba una doctrina y nos decía, póngale cuidado, papi. Usted puede llegar a ser en la vida homosexual si quiere, y puede ser esto y esto y esto, pero sapo no, a sapo hay que matarlo, papi. Y nosotros aprendíamos eso, que uno podía hacer cualquier cosa en la vida, pero sapear no, sapear no, sapear no. Y comenzamos a salir al centro y aprendimos a robar. Todos robábamos, a veces llegamos a estar en la cárcel, mi mamá en una, mi padrastro en otra, mi hermano en otra y yo en otra. Comenzamos una vida, hermano, de hurto, de robo, y se va volviendo atadura, y ya las peleas del padrastro de uno, cuando escuchaba a mi mamá, Julián, Juliana, hola Julián, yo papi, y se asomaba donde estaba mi padrastro y así, y nosotros, Julián, Julián, y cuando entraba mi padrastro entraba así con una pantaloneta aquí, y en el calle decía, cuando quiera lo aseguro, loca, deme la pata y verá, piña mío que lo rompo, papi. O sea, que lo pego para mamá. Y nosotros veíamos a ese man grandotote. Y comenzábamos con mi hermanito a jugar con 2 palillitos de esos de chuzos. Y es que. Y entonces mi hermano me chuzaba a mí o yo le pegaba un chuzón a él. Y entonces cuando comenzaba a llorar, así era mi mamá. Mi hermano me decía, ¿qué? Se va a escocer, loca. Porque eso lo escucha uno allá. Se va a escocer. Y entonces uno lloraba así, lo va a decir, mamá. Y mi hermano me decía a mí, propia loca. Porque aprendíamos la jerga. Crecer en ese mundo, hermano,
y aprender a hablar ese idioma de los gestos. En muy poco tiempo, hermano, mi alias, porque ya la Policía Nacional, donde me cogían a mí, el primer canazo lo pagué de 11 años. Una cárcel de menores. Y se me iba a volver la cárcel, hermano, prácticamente el lugar donde yo iba a crecer. Entraba y salía, salía, entraba y salía. Y cuando hablábamos entre familia, decíamos que el que estuviera por fuera le mandaba cigarrillos al resto que estaban encanados. Y ese era como un trato. Que si yo estaba encanado, mamá volteaba para mandarnos a nosotros comida, la liga, cigarrillos, vareta, y nosotros igual con ellos. Y entonces se va volviendo un mundo de lampa, hermanos. Y a lo último se vuelve tan terrible ese mundo que prácticamente la vida de un ladrón que vive en esa zona es levantarse, salir al centro y entrar. Y parece una jauría. A lo último usted sale y no habla ni que buenos días, o que usted va a saludar a Calavera o a Manrique. Yo, Calavera, ¿me va a acompañar a cometer un hurto en la tarde? No, se vuelve señal alemanes. Usted va subiendo y yo, papi, hágalo, papá. Después le hace así. Y cuando usted menos piensa, vienen 4 o 5 caminando sin hablarse. Y son alemanes. Uno llega y le hace así. Es para que le mire la cadena al que viene. La otra señora, hágame un favor, esta dirección. Ella le hace así, que la mire, que es doble broche, que la coja de frente para cuando la reviente. El otro llega y le hace así, que mire para arriba que hay un cucharón por teléfono. Y todos son alemanes. Otro llega y le hace así, que la mire bien, que parece golpe, que la mire bien. Y el otro llega y le hace así, vamos a la séptima, le está diciendo que es 750, que le pegue. Y cuando le manda al otro, otro le hace así, que le coja el bolsillo. Y hermano, y parece una jauría de leones. Y se vuelve todo tan terrible que a lo último pesan en la mano las cadenas y son asertivas como la misma gramera. Y le dicen así, ¿cuánto me da por ella? Tírela. Y le pesan los gramos sin ir a la joyería. Y se vuelve un mundo de lampa, un mundo tan terrible, hermano. Te viera la pinta que yo tenía un mechón aquí. Y este ojo, como me lo habían puñaleado, lo tenía así. Y era una pepa negra y me echaba materia por un lado. Y yo no fui al hospital, me dejé el ojo así. Y raspado la cabeza aquí y aquí. Y aquí tenía una cruz. Y aquí una chiverita. Odiador y aborrecedor del evangelio era yo. Hermano, yo me odiaba hasta yo mismo. En los centros penitenciarios entraban a predicar la palabra. Una vez cuando tenía 17 años de edad, hermano, comenzaron en Pereira una matanza de ladrones que amanecían 9 muertos, 8 muertos. En la cancha amanecían 12, en Villa Santana amanecían 4, en el barrio Cuba amanecían 10, en la vía Combia Marsella amanecían 4. Hermano, eso era una mortandad de muertos que usted escuchaba en la galería cuando decían, mataron a fulano anoche, mataron a Conejo. Papi, no vaya a dar la pata que mataron a Chepe anoche. Y sin embargo uno estaba tan atado que seguía saliendo, seguía robando. Atentados iban, atentados venían. Oiga, la Biblia dice, si nunca lo habías oído y nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto yo fui quien te llamó rebelde desde el vientre. Dios ya sabía que algunas personas desde el vientre de la madre, amén, aunque estábamos escogidos por Dios para servirle, Dios sabía que íbamos a ser primero rebeldes y desobedientes. Pero Dios iba a extender su misericordia para esta noche. Aplauda a Cristo, hermano, para seguir contando. Me volví una rata de alcantarilla, hermano, buscada a los 18 años, 17 años. Tuve que escaparme de la ciudad de Pereira a Bogotá. Y al llegar a Bogotá, alquilé una pieza en un lugar y ahí vivían unos caleños que también eran ladrones, unas señoras que trabajaban con burundanga. Yo me analicé que había caído en un lugar donde habían más ladrones, pero la señora que cobraba en las noches la pieza, yo vi que era una evangélica. Ella era la dueña como de esa residencia, o al menos la encargada. Y una vez me invitó y me dijo, yo quiero que vamos. Y yo, no, madrecita, yo quiero que vamos. Y tanto me insistió que yo me fui con ella.
Yo nunca me olvido porque eso fue en el barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá. Llegamos a un culto y estaba predicando un hombre que es el pastor que me bautizó. Y todavía hay personas que no se explican. Y yo conociendo el orden de la iglesia, porque ahora yo miro los muchachos cuando los doctrinan, cómo los doctrinan. Primero les revisan la doctrina y luego si los bautizan. Pero Dios tuvo misericordia de mí, como si ya me tuviera marcado para que le sirviera. Porque ese día predicó un hombre que se llama Leonel Muñoz. Ese hermano era el pastor de esa iglesia y estaba contando unas cosas terribles del cartucho y de lo que Dios había hecho en la vida de él. Y yo lloraba en la puerta pidiéndole que me invocaran ese nombre. Bendito sea Cristo. Y entonces me invocaron ese nombre y fui bautizado en el nombre de Jesús. Al otro día que habían bautismos, pero él me preguntaba, pero usted está seguro. Y yo, bautíceme que me van a matar. Yo, porque el bautismo no es para eso. Yo, pero bautíceme, viejo, vea. Y si me matan, yo, pero es que, y los diáconos como que le decían, no lo bautice, que el tipo no sabe lo que está haciendo. Pero el hermano Leonel Muñoz dijo, yo siento bautizando. Y entonces fui bautizado, pero yo no entendí nada de lo que había hecho. Sin embargo, así bautizado me volví a ir al otro día para la ciudad de Pereira, Risaralda. No tenía ni conciencia de lo que hice, pero me fui. A los 18 años seguí volteando por un lado, por el otro. A los 19, 20 seguí, hermanos. En una ocasión salí por las noticias, muchas personas vieron. Por allá robé una joyería, regalé dinero, hice y deshice. Y caí otra vez a la cárcel. Ya la cárcel para mí era normal. Hermanos, siempre estaba golpeando a los violadores, a los abusadores de niños. Era como una persona que infundía terror en los patios. Ya no me quería la guardia, no me querían los presos. Yo era un problema, hermano. Me amarraban, me golpeaban y yo seguía siendo una persona llena de odio. Realmente yo era un antisocial desde la fe hasta la paz. Mi forma de hablar y de ser, me encontraba mi mamá y ella me decía, miras que lo van a matar, papi. Y yo, para morir no nacimos, madre. Sin palabras, madre. Y ese era el saludo de mi mamá y yo. A veces iba por un andén y por el otro venía mi hermano buscándome, porque mi hermano le tenían miedo en las ollas, porque cuando estaba loco entraba a las ollas hiriendo gente. ¿Dónde está mi hermanito? ¿Dónde está mi hermanito? Que no lo escuché llorando. Y todo el mundo le tenía pánico a mi hermano cuando se enloquecía, porque le daba y que por buscarme a mí. Hermano, era una familia totalmente desbaratada. Éramos una familia totalmente golpeada por el mismo enemigo. Pero Dios en su misericordia infinita, hermanos, tiene propósitos con el hombre. Pues yo quiero contar esto, no, hermano, para jactancia en ninguna manera, porque yo inclusive testifico, es porque me dicen, hermano, es que la gente quiere escuchar testimonio, o me dicen testifique, pero yo no lo hago porque me agrade mucho. Hermano, la verdad, me gusta hablar más lo que está escrito en la palabra, pero tal vez alguien tome fuerzas hoy. Dejar de estar viendo su problema como el problema sin salida, porque es mentira. Todo tiene en Dios un propósito. Todo tiene en Dios un propósito, hermano. Dios no anda improvisando. Él sabe lo que hace. Él sabe todo hasta dónde lo permite, porque Él es Dios. Apláudalo todavía, hermano. En las cárceles, hermano, a la gente le gustaba verme pelear. Como tenía esas habilidades para robar tan terribles, me subía a un tercer piso, andaba por el techo, la gente durmiendo y yo mirándolos por la claraboya como un gato, la gente en las camas durmiendo, y yo pasaba por un lado de la sala, salía y entraba. Hermano, tenía como una cantidad de demonios y herido y de todo, y seguía haciendo lo malo. Después de que salí de la cárcel, otro atentado. Salgo y tengo tantos enemigos. En el 2004 tengo tantos enemigos, hermano, que mi madre me dice, mejor que se pierda de acá. Vea, hijo, no se vaya a hacer matar. Y yo, a morir no nacimos, madre. Y el hijo me están buscando. Mi padrastro me dijo, Edward, se metió en un problema muy grave, van a matar a su mamá, nos van a calentar a todos en esta familia por la vuelta que usted hizo en tal parte. Yo me fui y me fui a un pueblo que llama Santa Rosa de Cabal, más arriba, y allá queda un lugar que llama La Estación. Y hace tiempo yo no iba,
y llegué y saludé a Machete, a Copete, a Mantequillo, a Piojo, a toda la gente de allá. Y todo el mundo, ¿qué hubo niño? ¿Qué hubo niño? No que lo hayan matado yo, por aquí estamos todavía. Y me agarré ahí a consumir droga y a robar. Estaba armado. Y un domingo amanecido, como a las 10 de la mañana, me agarró una cosa ahí y no tenía dinero. Entonces dije, voy a ir a robar al centro. Y salí hacia arriba y pasé por la iglesia central de Santa Rosa de Cabal. La iglesia central de Santa Rosa de Cabal es grande. Hay como unos 400 o 500 hermanos. Amén. Y entonces yo salí y iba todo embalado, amanecido, desafiando a todo el mundo. Era un problema. Pasé, traté de abrir un carro, le hice hacia la chapa y seguí. Y cuando pasé, hermano, estaba llena la iglesia. Estaban cantando coros. Uno que dice, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Me puse a mirar así y me llamó la atención un aviso que decía, bienvenidos a la semana de las familias. Y abajo decía, bienvenida familia Cuadros. Y a mí esa palabra familia me movió. Y yo comencé a hablar solo afuera. Yo, familias, la propia farsa. Gana que es que las familias. Comencé a patinar y a mirar los carros que estaban ahí, a ver si alcanzaba a robarme algo. Y en esa salió un hombre y me dijo, Cristo lo ama. Yo, sí, ya. ¿A quién? A mí. Yo, sí, a usted. Lo ama, lo quiere salvar. Y yo, sí. Y a mí me agarró como una risa porque me lo dijo así con una autoridad, mano. Yo estaba bien atado y la intención mía era robar, consumir. Y me puse a mirar adentro esos coros. Y él llega y me dice, sígase en el nombre de Jesús, quédese en el culto. Y entonces yo me entré, hermano, y cuando yo entré así, y yo veo que estaba toda la gente alabando a Dios, y la gente hablando en lenguas, y algunos mirando para allá y el bolso ahí, y otra anciana miraba para allá y el bolso abierto ahí. Cuando yo entro y veo ese poco de bolsos, hermano, a mí me dio una alegría. Yo dije, ese es el país de las maravillas. Ay, yo no podía creer esa mano de bolsos y la gente allá y el bolso ahí. Y yo miraba para atrás, miraba, esto sí será cierto lo que me está pasando. Yo me imaginaba que iba a raquetear todos esos bolsos y comencé a mirar el paisaje a ver por dónde empezaba. Y entonces estaba yo ahí cuando veo que viene un hombre con un cuaderno y un lapicero por toda la mitad. Y como yo estaba tan curtido, hermano, de pagar cárcel, todo el mundo se me parecía ya un policía, uno del DAS. Si alguien paraba y me miraba, yo, ay, esa cucha parece que yo la robé una vez. Y yo vivía psicoseado, que ya me iban a matar y que me han hecho muchos atentados. Cada rato me cogían y me daban unas madreadas, hermano. Y entonces yo estaba así mirando esos bolsos, todo contento, cuando viene ese hombre allá por toda la mitad con un lapicero así. Y yo dije dentro de mí, ¡ay! Tombos evangélicos. ¡Ay, los tombos! Cuando veo otro atrás así. Y se fue el que iba con el lapicero y le pasó una hoja al pastor. Y yo dije dentro de mí, esto es mucho sapo. ¡Ay, mira qué sapo! Y pensaba yo en la película, yo sapo, este es el sapo, este es un tombo, este es otro. Entonces yo comencé porque estaban en los coros. Y yo comencé a hacer musarañas. Haciéndome ahí que estaba tan. Y pasó otra vez y yo pensaba que era un policía. Y yo dije, aquí me tocó quedarme ya. Oiga, y me fui quedando ahí. Y yo no miraba ni esos bolsos porque yo sentía que el de atrás me tenía marcado y que el otro le hacía así y que el del papel ya le había dicho camisa tal, pantalón tal. Y yo comencé. Ay, yo no sabía. Oiga, yo estaba lejos de pensar que Dios me había hecho entrar allá, tentado por esos bolsos, para que me quedara y poderme hacer la emboscada que me hizo. Estaba ahí cuando una viejita que es que, Dios le bendiga, Cristo lo ama. Yo, Sisa, yo mira el de chaleco, yo, Sisa. Y me dice, los amigos van adelante. Yo, ¿dónde? Camina, me cogió así.
Hermano, y había un hermano que llama Adolfo, porque yo ahora he podido ir a predicar a esa iglesia. El pastor que predicó ese día, Arles Cuadros, ya yo amo a ese señor. Y las veces que me lo encuentre, lo abrazo, oro por él. Yo digo que ese hombre es un buen hombre. Está pasando alguna dificultad, yo solo oro por él. Resulta que me llevaron y me dejaron allá adelante, yo quería ir. Y estaba el culto y siguió el culto y yo estaba ahí todo como tensionado. Y en ese momento comenzó Dios a hablar la palabra a través de ese hombre, de ese vaso. Me acuerdo mucho que el pastor de allá, que es el pastor de mi esposa que está aquí, amén, era el pastor de la hermana Luz. Hermana Luz, está por ahí, levante la mano, hermana Luz. Se llama el pastor Eimer Lucumín. El hermano Eimer Lucumín y la hija del hermano, yo estaba analizando que los coros y la hija hacía con la mano como así, como que yo estaba mirando todo y yo me fui entreteniendo ya, porque cantó el hijo del hermano Cuadros con el piano, cantó la hermana Negrita, que yo le digo así toda movida, y yo me fui como ya relajando y me puse ya como a mirar todo, y en esas predicó ese hombre un mensaje terrible que marcó mi vida. Lo tomó Dios para hablar de las familias. Y un momento que él decía: no importa si toda tu vida ha sido una piltrafa. Y yo, si ha sido una escoria, la peor de las escorias. Y yo pensaba que era por el papelito que ya le habían cantado la vuelta. Y en una de esas había un hermano allá, lo había robado una droguería y había encerrado en el baño de la droguería a los dueños. Y uno de los dueños estaba allá, ya me había visto, y se llama el hermano Adolfo. Ese hombre saltaba y glorificaba a Dios, porque él me dijo a mí, ya después que hablamos, que desde el día que yo lo encerré en ese baño y lo traté mal, él dice: desde ese día estaba orando por usted, porque vi en sus ojos un odio infernal que te consumía. Y le dije: Señor, liberta a ese niño le pasó algo, a ese niño le hicieron algo, ¿por qué habla con tanto odio? Yo ya no era un niño, yo estaba más adulto ya. En mi cuerpo tengo marcas por todas partes, y más que físicas, hermano. Aquí en mi mente a veces hago memoria de todo el trato tan brusco que le da en ese momento a uno la policía, la cárcel, el IPEC. Uno se va volviendo más y más resentido, que uno no cree que hay amor, que existe gente buena. Y entonces estaba ese hombre predicando y dijo estas palabras: no importa si toda tu vida ha sido una escoria, la peor piltrafa de tu familia, la oveja negra, no importa lo que hayas hecho, te amo. Cuando dijo esa palabra, te amo, hermano, fue como si me hubieran pegado una puñalada. Yo quedé así como asustado, temblando. Y hubo una invitación al altar, porque decía el predicador: Señor, salva mi familia. Salva, Dios quiere salvar tu familia. Él quiere salvarte. Se me vino a la mente mi hermanito, las niñas, la mona, la galáctica, mamá, el viejo. Y entonces comencé a pasar al altar. Hice la oración más desgualetada que un hombre haya hecho. Hermano, yo ahora clamo a Dios, y ahora algo he leído la palabra de Dios, y de pronto ya no hablo como hablaba al principio, porque fue la crítica de la iglesia. Hasta hace poco una reunión en Neiva, hermano, y hasta hace poco, yo apenas llevo 2 años y medio que la iglesia me llamó a una reunión por parte de misiones para darme en esta cobertura. Yo no sabía todo lo que Dios me tenía. Jamás pensé llegar hasta aquí. Él ha sido, Dios ha sido. Hermano, por allá están diciendo que el vehículo NVO 912 lo están allá afuera, amén. Si lo pueden correr, algo así. El hermano está por ahí del carro. Seguimos, hermano, ¿me escucha todavía? Yo hablaba así. Por eso hace 8 años dijeron que yo era un diablo, porque yo prendía un bafle donde habían drogadictos. Hermano, yo no había leído ni la Biblia, pero cuando Dios me enseñó en ese basurero, se imagina, hermano, yo predicaba, era así, manoteaba. Yo, es que el poder de Dios es áspero, y cuando Cristo venga y se la ayuda, uno como una loca, y ya para qué. Y eso yo predicaba, era así, ¿ah?
Eso más de uno apenas sienta el rigor y si se van a arrepentir. Arrepiéntase ahora ya, eso hablaba así. Entonces todo el mundo, la iglesia, pilas que ese loco donde salió. Claro, y un pastor me preguntó un día que es que usted es bautizado. Yo, ¿quién? Yo, se llama todo. Oiga hermano, ese tipo todavía no ha superado eso. Ahora nos reunimos porque ahora estaba en unos lugares tan bonitos. Hace días había como unos 300 pastores también por allá. Bueno, he podido estar en campamentos y bueno, tantas cosas para que hablar. La mano de Dios tan buena conmigo. Pero hermanos, a veces el pueblo de Dios habla de un Dios que hace proezas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. De hablarlo a creerlo. A veces los más incrédulos tristemente suelen ser hombres que saben palabra y no poquita. Una incredulidad que uno se aterra, hermano, cosa que ni algunos inconversos refutaron mi conversión. Pero Dios, que es bueno y clemente, lento de la ira, grande en misericordia, también con ese gran amor porque nos amó. Yo miro gente que se equivoca y a mí me caen bien porque yo me comparo conmigo y yo digo, la gente es muy buena. A mí me hablan de los jóvenes de la iglesia y me da hasta piedra, porque yo trabajo con gente loca, locos de verdad. Y ven un chino en la iglesia y eso le dan garrote por unas bobadas que a mí me das como risa, porque es que yo he visto a Dios transformar gente atravesada. Pero un chino ahí, que es que esa china es más de 20. Eso no son penas, póngate. Dios cambia a la gente. Dios transforma a la gente. Lo que pasa es que Él hace un proceso en las personas lento, progresivo. No es así, ¡pah! Ya quedó ahí, de corbata el que está aquí. No te viera. Pasé al altar, hermanos. Y mi primera oración cuando dijo es que yo te amo, quiero salvar tu familia. Pasé yo al altar y tenía droga y un arma y pasé. Entonces me arrodillé y comencé a hablar en mi jerga, porque yo siempre tenía esa jerga, hermano, jerga de la calle. Y pasé y comencé a hablar con él y yo, que me ama. Oigan, es que me ama, qué triste, esta pues me descontrolo que... Y yo sentía una cosa acá en el pecho y yo, venga le digo. Imagínate yo tan igualado y le hablaba así. Man, el tiburón me llega a matar la cucha y lo estallo, viejo, porque mata el picado que amenazándome a la cucha, qué pecado. Mi mamá, y le hacía así. Y comencé a hablar y de pronto me fui doblando. Y me salían lágrimas, hermano, como yo nunca había llorado. Cuando sentí unas goteras calientes que me caían acá, era que estaba rodeado por los ancianos y la junta. Todos los hermanos, soberano, Dios, poderoso. La gente me saltaba. Ese es el tipo de abajo de la estación, era yo. Y la gente, Señor Jesús, responde, hay poder en el nombre. A mí me impactó fue que me cayeran lágrimas. Y volteé yo con ese ojo apagado. Y yo cuando veo que estaban llorando por mí, ahí sí que creí que Dios me amaba. Ahí sí dije yo, no, pero ¿cómo van a llorar por mí? Y entonces comencé a hablar con Dios y le dije, sáqueme de este infierno. Las palabras que escuché de niño no eran tan reales, pero entendí que yo estaba viviendo un infierno y por la predicación me conmoví y le dije al Señor, sáqueme de este infierno. Y le pruebo que soy un hombre y le sirvo y todo. Y soy un hombre serio. Y se lo dije así conmovido yo. Y le predico y todo, pues, hágalo con fe. Es que hágalo con fe. Usted decir, esas son palabras de la calle. Cuando alguien va a robar, ¿para dónde van a hacerlo? Ya vengo ganado. No es creyente, entonces le dice, hágalo con fe. Eso es mera calle. Pero eso no es Biblia, eso es calle. Y llego yo y le digo, sáqueme de este infierno y le pruebo que le predico y todo. ¿Qué? Hágalo con fe, mío. Es que yo diciéndole a Cristo, es que hágalo con fe. Mucha bestia yo. Y Dios en vez de decirme, salite de acá, degenerado a mí. Oiga, yo sentí que me abrazaba. Yo sentí su abrazo. Al lado estaba la líder de evangelismo que había organizado el programa. Ella bajaba a la olla a llevar aguapanela y a llevar panes. La hermana que está ahí, mi esposa. Le sale en la olla, la bendición, hermanita. Dale de mí.
Ella, no, ya está muriendo. La hermanita Luz, ella se quedó al lado escuchando la oración y dice ella que ella al oír eso dice que hágalo con fe. Dice su nombre ya. Ella aquí que se quedó así. Y ella no oró por ella, sino que se puso a orar, Señor, Señor, escuche ese tipo. Ella no sabía que ese tipo iba a ser el esposo de ella. Ay, Dios hace cosas tan grandes. Cuando yo iba saliendo ya de orar, me fui saliendo porque ya el culto se terminó. Y cuando yo iba saliendo, yo sí vi un grupo adelante como de unos 15. Cuando iba saliendo me dijo, venga hijo, Dios te bendiga. Y el hermano que yo atraqué, inocente, me preguntó, es que hermano, una preguntita, hijo, el celular que usted cogió, no, era un teléfono inalámbrico. Yo los dejé incomunicados para que no llamaran. Y me dijo, mijo, usted el otro pedazo lo guardó por ahí. Yo, ay, no me haga eso. El hermano inocente que es que había guardado el otro pedazo, yo, no. Y entonces ya me iba a salir, iba así, con los ojos hinchados, y cuando iba saliendo me dijo alguien, ¿no te gustaría estar en una fundación? Yo, fundación, yo he estado en algunas cuando niño, pues terapéutica, me dijo, no, es cristiana. Vean, los muchachos de adelante, ellos son líderes de allá. La fundación la había abierto un pastor de Armenia que llama Hernán Gómez y Marta Lucena, la esposa de él. Y el director era el hijo del pastor Rubiel Tavares, que también vivía soplando allá en la olla, pero ahora era líder de esa fundación. Y entonces me fui y me metí allá unos días. Y en esos días estaban dando doctrina. Hermano, ¿quién se quiere hacer bautizar en ese nombre? Entonces yo llegué y dije, yo soy bautizado entonces. ¿Cuándo? Yo, en el nombre. ¿Dónde? Yo, en esta misma. ¿Cuándo? Yo, y oiga, y me acordé, no me creían. ¿Quién lo bautizó yo? Pería le digo. Oiga, y me acuerdo. Leonel Muñoz. Entonces dijeron, Leonel. He conocido a ese hombre, Leonel Muñoz. Entonces, ¿por qué estaba preguntando la doctrina? Yo, porque apenas me estoy aprendiendo la doctrina. Pero yo estoy bautizado. Entonces en esa fundación duré unos meses. Y como a los 6 meses, hermano, me volví atrás. Y dice la palabra de Dios, mejor le fuere no haberme conocido. Yo había sido delincuente, pero no indigente. Entonces caí en la indigencia, lo que nunca había caído. Comencé a meter bazuco, apartado de Dios. Vendí mis zapatos, vendí todo. Caí con la hermana Luz que está acá. Nos fuimos a vivir así, monté una taberna de rol, le enseñé a robar. Hermano Lucumí lloraba buscándola, ¿cómo te vas con ese loco de esa fundación, por Dios? Y me fui y pagamos un precio de sufrimiento. No sé si me ayudan en esto. Yo quiero contar esto. Mira, iglesia, Dios es bueno. Ella bajaba llorando, háblame de Dios, y yo quedé indigente, andaba así con un zapato por un lado y andaba así con un pedazo de cartón, robaba, ya no robaba ni con armas, robaba materas, robaba alcantarillas, esos pedazos de cobre, robaba bombillos, un perrito chiquitico, lo jalaba por la ventana, corría con un papel de canecas de la basura, boceaba la basura y vendía la caneca. Y lo último que me llevé de la casa de esta mujer fue la taza del baño, la vendí en 4,000, y lo que era, ¿qué más fue? Todo, la ropa mojada de una bañera, los niños. Entonces ella se volvió y se reconcilió con Dios y me tuvo que dejar, y yo quedé loco, se me corrió el cassette. Y por la mañana, cuando estaba metiendo droga así, un aguacero, y de pronto ¡pau!, tronaba.